ambiente en el vestuario ahora con el final de la etapa de... Hola, buen día. Bueno, sí, sabemos lo que es el equipo ese, ya lo hemos enfrentado. Sabemos que, bueno, la liga ya es difícil. Bueno, queda un poco partido, tenemos que hacerlo de la mejor manera. El grupo está bien, creo que estas 2 semanas estamos todos, ya estamos bastante completos y creo que lo vamos a hacer de una buena manera. Toto, ¿qué tan difícil es alejarse de las matemáticas que involucran el cierre de la temporada? Si necesitamos tantos puntos para asegurar el Supporter Shield y poder descansar un poco antes de los playoffs. ¿Qué tan difícil es? Yo sé que me vas a decir vamos partido a partido, pero ¿qué tan difícil es no pensar en esa posibilidad? Nada, bueno, creo que nosotros sabemos que tenemos que, como dijiste vos, partido a partido, que es lo que venimos haciendo. No nos adelantamos a nada. Sabemos que cada fin de semana es un partido distinto y creo que el tema matemática, creo que no pensamos mucho en lo que es playoff ahora. Creo que queremos cerrar la liga de la mejor forma. Tomás, el equipo está haciendo muchas cosas bien, la prueba está en la posición en la que tiene, sin embargo hay una cosa que no ha hecho bien y es las constantes expulsiones. ¿Qué han hablado ustedes internamente para combatir este problema endémico del equipo? Nada, bueno, creo que eso es tema cada uno igual, que, que es la agresividad que tenemos en tema de recuperar. Creo que los latinoamericanos creo que somos un poquito más intensos, un poquito más agresivos y creo que no sé si estaban tan acostumbrados a eso y creo que no nos jugó mucho a favor eso. Toto, ¿cómo estás? Se habla de que en esta parte final de la temporada, a mejorar todavía de cara a los playoffs, es la situación defensiva del equipo, ¿no? De ponerse a punto en ese ámbito para la recta final. Porque de mitad de cancha para adelante parece estar todo mejor. ¿Te molesta, te preocupa, te ocupa en resolver esa situación? ¿Cómo lo viven en la zona defensiva? No, bueno, creo que lo mejoramos muchísimo a lo que fue el inicio de temporada. Creo que se ve en los partidos, bueno, somos un equipo que ataca mucho, pero bueno, sabemos la responsabilidad que tenemos. Eso lo hablamos entre nosotros, sabemos que siempre hay cosas para mejorar. Y no, muy tranquilo que creo que lo vamos a mejorar y lo vamos a hacer de una buena manera. Toto, Leo ya regresó al entrenamiento. ¿Cómo es diferente cuando él está ahí y puedes hablar de cómo él luce en estos días? Nada, bueno, sabemos lo que significa Leo para nosotros. Es muy importante tenerlo en el equipo y ya entrenando. Creo que nos va a sumar un montón y sabemos que jugamos para él. La llegada de Oscar obviamente es otra persona de experiencia, otra persona que puede aportar más allá de que juegue o no. ¿Cómo lo valora, sobre todo siendo de la zona defensiva? Nada, bueno, la verdad que muy feliz. Todo lo que sea para sumar en el equipo viene bien. Bueno, con Oscar ya se agregó al grupo, estamos muy felices con él y creo que nos aporta muchísimo. ¿Qué aprendiste este tiempo de compartir esa con Sergio Busquets cuando le toca jugar defensor central? ¿Y con qué alineación te sentís más cómodo? ¿Si con 5 defensores, con 4 defensores? Nada, bueno, de Sergio y todo lo demás se aprende muchísimo día a día. Creo que con Sergio la tranquilidad que tiene para jugar se aprende muchísimo a leer un poquito más a los equipos rivales. Y en tema formación creo que no tengo un problema en jugar con las dos alineaciones. Es lo que dice el técnico y nosotros tenemos que cumplir. Tomás, como seguimiento un poco a la pregunta de Federico, Tata Martino tiene mucha confianza en ti, es evidente, lo demuestra. ¿Qué has aprendido tú del Tata Martino? ¿Cuál es el principal aprendizaje que tienes hasta ahora? Nada, bueno, la confianza creo que te da el técnico, te ayuda muchísimo a mejorar tu nivel, no solamente del Tata, sino del cuerpo técnico, se aprende muchísimas cosas. Creo que hemos hecho cosas extras, que son más que nada en lo defensivo, que me ayudaron muchísimo a crecer como jugador. ¿En qué aspecto del juego crees que has evolucionado del Toto Avilés que llegó al de hoy? No, yo creo que, bueno, como decía, un poquito más tranquilidad en la salida del juego y leer un poquito más a los rivales. Y no sé está bien ser agresivo, pero creo que no pasar un límite. En eso ha ayudado Busquets, en saber cuándo tocar, cuándo jugar para atrás, cuándo reventar. Sí, obvio, cuando lo tenés en el medio de Sergio te ayuda un montón. Creo que darle la pelota a ellos es lo mejor que podemos hacer y creo que sí te da una tranquilidad tenerlo a ellos. Toto, los últimos... Dale, Jaime, dale.
no, Toto, en lo personal, ¿cómo te has sentido ya acostumbrado aquí a la vida de Miami? Me imagino que al principio el cambio fue duro, pero ya acostumbrado a vivir acá. Sí, bueno, ya casi un año creo que nos estamos acostumbrados un poquito más. Al principio costó, no te voy a mentir. Fue un cambio muy diferente, pero creo que ya estamos mejor y lo que fue el año pasado estamos. En esa misma línea, te iba a hacer casi la misma pregunta, increíble. Porque vi a algunos de tus compañeros en la comunidad en las últimas semanas, estuvo Chelo en la playa haciendo una limpieza. ¿Y cuáles son las actividades que tú haces normalmente en Miami que quizás no hacías en Argentina o en otro lugar? No, bueno, trato de hacer siempre lo mismo, un poquito lejos de la familia, pero siempre tratando de ser la misma persona, hacer los mismos hábitos. Y creo que no he cambiado nada. ¿No te han preguntado probar café cubano, alguna cosa? No, todavía no. David Ruiz Pupusas no te invitaba a comer. No, tampoco. ¿El asadito se mantiene? Eso sí, Eso eso sí, no sí, se pero- pierde. Bueno, creo que Hablamos. tenemos un grupo bueno, somos bastante argentinos, hay chicos paraguayos también, y creo que eso no se pierde. ¿Y quién es el asador designado? Y tenemos al profe Manu, está, bueno, Chelo también. Ah, Chile es un- Sí, tenemos a Juan, el utilero, que nos ayuda, y ellos se encargan de eso. Me sumo, ¿hay mate con Leo? Sí, se comparte, la verdad que, bueno, hay mate todo el día. En diferentes momentos tomás con compañeros, sabes cómo es esto que compartís momentos con cada uno y creo que Leo es uno más y lo compartimos de la misma forma que el resto. Gracias, Toto. Toto, yo la última. Última. Sí. Con la llegada de Ustari completan el 11. Le faltaba el arquero, 11 argentinos. ¿Cómo verías ese equipo compitiendo en la Liga Argentina? Nada, bueno, conociéndonos un poco ya sabemos que vamos a competir siempre hasta el final, hasta el último minuto. Bueno, muy contento de que venga a buscar a sumar para el grupo y bueno, como decía, 11 argentinos creo que es bueno para esta liga. Sería competitivo. Sí, obvio, eso sí. Gracias. Gracias, Toto. Chao, gracias. Gracias. Toto.